Battletoads esto, Battletoads aquello, me tenéis hartito con el juego, porque Battletoads en España no significó demasiado para el jugador medio, por lo tarde que nos llegó, por los juegos que nos interesaban en aquel momento, y porque la gran parte de su fama viene por bromas pesadas en internet década y media después de su lanzamiento. Aunque es interesante su historia, por el pequeño hueco de mercado que creó, por la legión de fans que lo siguieron y porque sigue siendo recordado casi 2 décadas y media después de haberse sido lanzado al mercado. Pero merecido este recordatorio hoy en Va de Retro, Battletoads. A finales de los 80, una serie de animación tomó al asalto nuestra infancia, Las Tortugas Ninja, y lo hizo de una manera brutal, poniendo su efigie a libretas, mochilas, pegatinas, películas de acción real y, como no, videojuegos. Un montón de ellos, para ordenador, para recreativa. De hecho, 2 de estos los he comentado en episodios anteriores de esta misma serie, y eso a Rare le inspiró. Le inspiró lo de sacar dinero a las puertas gracias al merchandising, digo. La película de Batman fue lo que motivó este interés. Habían visto cuántos productos había creado la Batmanía y querían lograr eso. Y eso que las cosas no le iban nada mal. Tenía algo que prácticamente ningún otro productor de videojuegos podía presumir: licencia para sacar todo lo que quisiera y cuanto quisiera para la NES. Pero con los ojos fijados en la fiebre ninja, decidieron que sacarían su propia licencia, con ranas y pájaros y mujeres hipersexualizadas sugiriendo una relación interespecie, porque Howard el Pato hizo mucho daño a nuestra generación. Pero crearon algo que, por mucho que me duela reconocerlo, estaba muy bien. Partiendo de la base original, el videojuego para la consola de sobremesa de Nintendo es variado, es largo y está muy bien conseguido. Pantallas de introducción con personajes animados, animaciones que sorprenden por su tamaño y variedad, cambios notables en la jugabilidad, donde pasamos de luchar en un entorno tipo Double Dragon a luchar colgado de un cable, desplazarnos agarrados a una rueda, plataformeo escalando una torre, saltar de serpiente en serpiente hasta llegar a la parte superior o buscar la salida de un laberinto. Elementos que se mueven a mucha velocidad, homenajes a otros juegos como Cazafantasmas 2 o Nebulus. Pero también hay algo que lo caracteriza, lo hace tanto que generalmente oculta a todo lo demás: su dificultad. Y es que en Rare, al igual que muchos programadores que se habían forjado en los 80, eran jugadores muy hardcores, y eso les empujaba a programar niveles a la altura de su capacidad. Hay otro motivo: los juegos no eran especialmente largos, y menos aún tan rejugables como un mundo abierto, así que la dificultad era la norma habitual a la hora de alargar la vida de un juego, pero aún así destaca por encima de la media. Esto también conseguía otro resultado: evitar que alquilando el juego pudieras completarlo fácilmente. Pero todo esto solo es aplicable a la versión para NES, porque el juego no salió tan solo en esta máquina, sino para unas cuantas más. Vamos a ver las diferencias. Como he comentado hasta el momento, la versión para NES es para quitarse el sombrero, exprime el hardware tan limitado de la máquina como pocos y es la base tras la cual se convirtió al resto de sistemas. Para su lanzamiento en Japón se hicieron cambios en la jugabilidad para hacerlo algo más fácil, pero como en esta serie nos centramos en cómo lo vivimos en España en los lanzamientos, no comentaré nada más sobre ella. Para Game Boy tuvimos que esperar hasta 1993 para ver la adaptación del original. Pero ojo, no era la primera vez que los sapos de Rare veían la luz en la portátil de Nintendo. La primera adaptación salió al mercado en 1991, pero cuando pidieron a Paul Machasek, ingeniero de Rare, hacer la conversión, este se negó, alegando que los compradores preferían un spin-off original que no un simple port. Por lo que sea, 2 años más tarde sí tuvimos esta conversión, con el título Battletoads in Ragnarok's World, que cuenta con 7 niveles en vez de 12 como el original, y no se mueve mal. El campo de visión es un poco limitado, lo cual afecta a la jugabilidad, pero se defiende técnicamente. Entonces, algo raro ocurrió, y es que, aun con la libertad envidiable que gozaba Rare dentro de su relación con Nintendo, el juego se convirtió para las consolas de Sega, y no por cualquier compañía, sino por Arc System Works, los que años más tarde serían conocidos por su saga Guilty Gear, aunque por aquel entonces eran más conocidos por hacer ports para otras empresas, como el Double Dragon para Master System o el Final Lap para NES.
La versión para Mega Drive es potente, aunque recorte escenas como la introducción, algo inexplicable, quizá para ahorrarse algunos chips de memoria en el cartucho, no lo sé, pero si bien es una versión muy correcta del juego, a mí me falla algo. O bien la de NES es excepcionalmente buena, o la de Mega Drive con sus 16 bits está muy desaprovechada. Adaptar un juego a una arquitectura superior y no aprovechar para mejorar y ampliar su contenido es criminal. Si no tenemos eso en cuenta, es un juego difícil, divertido y variado, y eso es lo que importa, supongo. Por desgracia, la conversión que hicieron para Game Gear es muy mejorable, no tanto por las 3 fases que han recortado o por unos niveles algo más sencillos, sino por su control no especialmente pulido y sobre todo por obligarte a reiniciar cada vez que perdemos una vida. Es la conversión de consola más olvidable de todas. También se anunció una adaptación para Master System, pero al final nunca vio la luz. Vamos ahora con las versiones para Amiga y Amiga CD32. Deberían ser las más potentes o al menos de las mejores del grupo, ¿verdad? Promete mucho esa intro animada, esos colores vibrantes y esos gráficos rediseñados. Lástima que ahí se acaba todo lo bueno. No solo los gráficos son un poco tristes considerando la bestia que está corriendo el juego, sino que falta una fase en la versión Amiga 500. Cambia 2 de estas por otro par exclusivas para este sistema. Solo podemos elegir entre escuchar música o efectos de sonido. La versión del CD32 no aprovecha el chip gráfico superior que tiene disponible, no hay continúes y el mayor crimen de todos, su control. Solo usamos un botón. Si pulsamos estando quietos, atacamos. Si pulsamos mientras nos movemos, saltamos. Algo que es inexplicable para Amiga 500, pero inexcusable para Amiga CD32. Su pad dispone de 6 botones de acción. De hecho, la versión para CD32 es la de Amiga, con esa fase que han quitado recuperada y una escena gráfica extra en el título y poco más. También se anunció su adaptación para PC y Atari ST, pero nunca más se supo. La versión para Amiga CD32, que probablemente es el hardware más potente para el que se convirtió este título, es insultante por varios motivos. Es injugable, desaprovecha por completo la máquina en la que se ejecuta y trata a sus compradores de idiotas con este sistema de control tan lamentable. Su adaptación para Game Boy no es la mejor de todas y está muy recortada, pero tiene mucho mérito adaptar a una pantalla tan reducida y con una variedad de colores tan escasa un juego de acción tan rápido y con gráficos tan grandes. Increíblemente, la NES consigue ser la mejor de todas, y mira que el título se convirtió a otras 3 máquinas de 16 bits, pero ninguna de ellas, en mi opinión, llega a la altura del original. No por calidad técnica, ahí está Mega Drive, pero lo bien que aprovecha las capacidades de los 8 bits de Nintendo es algo que pocas desarrolladoras eran capaces de hacer, y si la mejor de las versiones de 16 bits solo puede aspirar a estar a la altura de esta, pues con más motivo la versión original me parece la superior. Vamos a repasar qué dijeron en su lanzamiento las diferentes revistas de videojuegos. Las españolas se volcaron mucho para Nintendo y algo menos para Game Boy y Mega Drive. El resto, menos un breve análisis para la Game Gear, no he podido encontrar mucho más del mercado nacional. Pero vamos a ello, comenzando por las de NES. En la Hobby Consolas 17 lo valoraron con un sonoro 94% y su analista lo resume en emocionante, bastante divertido y técnicamente genial. Este juego se consolida como el más completo para la NES, por delante de Super Mario Bros. 3. Bueno, creo que esto es pasarse 3 pueblos, pero bueno. Sigamos con el número 10 de Superjuegos, que le da una puntuación muy elevada en todos sus aspectos y su analista, Merche García, lo resume de una manera más pragmática. En definitiva, un juego completo, uno de esos programas rentables que justifican plenamente la inversión de su compra y no el gasto en adquirirlo. Nintendo Acción, en su número 3, también está muy contenta con el juego, le da una puntuación generosa en general y lo define así: técnicamente no hay juego mejor para la NES, a la hora de jugar tampoco, o esa es nuestra opinión. Hombre, el catálogo de NES era bastante amplio y decir que no había otro juego más jugable que este
Pero bueno, sobre gustos no hay nada escrito. Pasemos a la 20ª edición de OK Consolas, que lo puntúa con un nada desdeñable 89% y su analista JL Skywalker lo resume de esta manera. Para no variar, Battletoads es un gran juego de técnicas perfectas y depuradas y que contiene los elementos justos que hacen de este cartucho una bomba de relojería adictiva y consolera. Para terminar, repasemos el número 3 de Games Consolas, una revista que era poco más que un catálogo de videojuegos, pero bastante bien nutrido. Le da una buena puntuación en todos sus aspectos, aunque creo que su analista se dejó de llevar un poco demasiado por su instinto, porque finaliza su análisis con el siguiente texto. Su variedad es notable, muchas armas, bastantes golpes, cambio de escenario en cada fase, etc. Pero, vuelvo a repetir, la dificultad es demasiado elevada, sobre todo en la tercera fase, de la cual, lo reconozco, no logro pasar por el momento. Pasemos ahora a la otra versión conocida, la de Game Boy. Recordad que este era el segundo Battletoads para la portátil de Nintendo. En el número 1 de la segunda época del Club Nintendo dedica 2 páginas enteras a poner fotos y consejos de todas las fases del juego. No habla mucho más porque recordar que la revista del Club Nintendo era poco más que un catálogo publicitario. Y por desgracia, no he encontrado nada más en revistas españolas, cosa que me extraña, así que es probable que me haya traspapelado. Repasando la prensa extranjera, encontramos esto en el número 48 de Electronic Gaming Monthly. Todos sus analistas lo puntúan con una buena nota y uno de ellos lo resume así. Después de un impresionante despliegue en Super Nintendo, es un poco duro jugar esta versión, pero merece la pena echarle un ojo. La misma idea, argumento diferente. La animación es buena y la pantalla relativamente tolerable. Si debes elegir un nuevo juego para la Game Boy este año, podrías escoger este. En la revista Mega Fan, en su número 9 de 1993, Marcus define así su experiencia tras puntuarla con un 68%. La primera parte para Game Boy estaba bien, pero esta segunda la supera con creces. Lo que más me gusta son sus gráficos grandes y variados, algo poco habitual en Game Boy, así como la banda sonora, donde los programadores han hecho un gran trabajo. Pero no todos opinaban tan favorablemente. En la revista 37 de Player One, el redactor no está especialmente contento. El éxito comercial de algunos títulos alienta a algunos editores a desarrollar sagas y Battletoads no es una excepción, pero esto no siempre sale bien y esta segunda parte me parece un escándalo. Pasemos a las plataformas de la competencia, Sega. Para Mega Drive las revistas estaban encantadas y con cierta razón. El número 3 de todo Sega lo valora con un 88% y lo alaba en todos sus aspectos. Battletoads es una mezcla excelente de originalidad y capacidad creativa en cuanto a desarrollo de fases, pero no lo es menos en la realización técnica de sus gráficos y escenarios. En un tono igualmente alto encontraréis sus efectos sonoros y la entretenidísima música que siempre invita al tarareo. No nos hemos olvidado de los movimientos de los personajes, sería difícil que se nos pasaran, ya que por su suavidad y la relativa variedad de los golpes también merecen un espacio destacado, y de la jugabilidad ni hablamos. Megaforce en su edición número 16 le da un 90% y también no deja de cantar sus alabanzas. Battletoads forma parte de ese grupo de cartuchos con los que pasas más tiempo riendo que manejando el pad de control, sobre todo si eliges el modo de 2 jugadores, porque los tortazos entre compañeros hacen más gracia que daño y abundan más de lo que uno quiere. Además, el juego es muy realista, los protagonistas son tan simpáticos que podrían convertirse muy pronto en mascotas de la Mega Drive y la originalidad del cartucho es indudable. Hombre, lo de que el juego sea realista me parece una afirmación un tanto rara, pero creer que se podrían haber convertido en la mascota de Sega es para pensarse si se habían tomado algo antes de escribir esta reseña. Pero continuemos, la edición 593 de Video Games le da un 83%, resumiendo así su experiencia. El juego pinta genial, música chula, tecnológicamente impecable, gráficos atractivos y pequeñas coñas que alegran al jugador una y otra vez. Battletoads es mucho más que un simple juego de toñas, al contrario que las tortugas de Mega Drive, los sapos, además de sus poderosos bíceps, necesitan una precisión soberbia, habilidad y estrategias inteligentes. Si juegas bien tus cartas llegarás mucho más lejos. Uno de los mejores títulos que ha aparecido últimamente para los 16 bits de Sega. La edición 693 de Powerplay le da un 83% y aprovechan para meterle un varapalo a su competencia más directa. Si los Battletoads, en vez de enfrentarse a la Reina Oscura y su ejército, lo hicieran contra la competición más directa, Tortugas Ninja de Hyperstone Heist de Konami lo tendrían más fácil. Los Battletoads son mejores que sus coetáneos y pertenecen a la élite de los juegos para Mega Drive. Termino el repaso de esta versión con el número 21 de Consoles Plus, que lo corona con un 94% y resume la experiencia así. Es una bestia muy entrañable que utiliza numerosos golpes especiales para ser respetada. Cada nivel es diferente y no podemos esperar terminarlo para pasar al siguiente.
un gran juego de plataformas que te hará pasar un buen rato. Ahora pasamos a la portátil. Megaforce en su edición 17 le dio nada menos que un 90 y se atreve a afirmar que no podemos hablar de estos sapos sin hacer paralelismos con el sublime Mickey 2. Estos dos son, sin duda, los mejores juegos de plataformas para la Game Gear, sin olvidar a Sonic 2, evidentemente. ¿En serio? ¿En serio lo estás poniendo a la altura de Sonic 2? El número 53 de Electronic Gaming Monthly también lo puntúa con notas bastante altas y uno de sus analistas dice: los juegos para Game Gear siguen siendo cada vez mejores. Tradewest sigue esta tendencia con Battletoads. El juego es muy parecido en casi todos sus aspectos a la versión para Mega Drive. Terminamos el repaso con Main Machine Sega, que le da un 89% en su número 19 y Steve, su analista, lo resume así: Battletoads es una gema jugable y variada y esto en sí mismo es una rareza en el catálogo de Game Gear, merece la pena echarle un ojo. Si bien creo que la valoración para Game Gear es en el mejor de los casos discutible, lo que no hay duda es que las adaptaciones para las máquinas de Commodore apestan, y sus analistas no se cortan un pelo a la hora de valorarlas, como es el caso del número 42 de Amiga Power, que le da un 9% y lo describe de esta manera: no hay nada divertido en Battletoads para Amiga. Está mal programado en todos sus aspectos y la única razón por la que puede que juegues más de una vez es para saber cómo son sus niveles. Francamente, esto nunca debería haber salido al mercado. En el número 89 del 94 de Amiga Joker es un poco más diplomática, le da un 22% y escribe: durante 2 años, los amigueros han tenido que soportar las alabanzas de los usuarios de consolas para estos sapos. Por otra parte, sabiendo tu afición por los anfibios, mejor quedarse con las más que probadas tortugas. En el otro lado del espectro se encuentra Amiga Concept. En su número 9 le da una puntuación negativa, menos 31%, y se despachan así: solo quiero indicaros, queridos lectores, que Mindscape se opuso frontalmente a que el juego fuera analizado en nuestra revista, bajo el pretexto que no había sido distribuido en Francia. Pero bien que compramos nuestra copia en la FNAC, ¿eh? ¿Que no es una tienda francesa? En cualquier caso, nos hemos echado unas risas. Mindscape ha inventado el juego Game Boy, es decir, 4 colores para Amiga. ¿Hasta dónde van a llegar? Curiosamente no es la única revista que se queja que Mindscape no les quiso dar copia, algunas revistas británicas también mencionan el hecho. Y si pensabais que su versión para CD32 iban a cambiar su opinión, mirad, en el número 42 de Amiga Power su análisis está censurado. En serio, este es el recorte completo del análisis. Y su resumen dice: es Battletoads, pero para la CD32 y 5 libras más caro, así que... y le cascan un 6%. El número 89 del 94 de Amiga Joker, y sí, algunas de estas revistas analizaron ambas versiones de Amiga en la misma edición, valora con un 19% el título y afirma lo siguiente: si los sapos guerreros de Mindscape están especializados en su versión disquete a dar golpes bajos, el límite de tolerancia para su versión de CD es todavía más bajo. Con sus tristes gráficos, sus sprites ridículamente animados y una jugabilidad absolutamente insoportable, este plataformas anfibio degrada el disco iridiscente y lo convierte en un simple frisbee demasiado caro. Esta basura de CD aún puede darse por contenta por llevarse un 19% de nota. Y sí, debería darse por contenta, porque el número 65 de Amiga Format le da un 10% y resume así su experiencia. Battletoads no es un juego que deberías considerar comprar. Battletoads no es un juego que deberías considerar robar. Si alguien te regala Battletoads por tu cumpleaños, simplemente sonríe educadamente y decapita al portador. Son 12 niveles mal hechos de tonterías, un poco de beat'em up, shoot'em up y plataformas, todos penosamente ejecutados. Aléjalo de aquí. Acabamos con la revista sueca Dator Magazine, que en su edición 12 del 94 le da un 1/5 y tras quedarse a gusto afirmando que sus gráficos no serían aceptables ni por aquel entonces veterano Commodore 64, acaba el análisis de esta manera: es cuando ves juegos como Battletoads que comienzas a dudar de la salud mental de los desarrolladores de videojuegos. ¿Cómo puede lanzarse algo tan malo al mercado? Es basura. Vale, muchos me habláis del éxito de Battletoads. ¿Cuándo? ¿Dónde? Porque sí, es cierto, se convirtió en cierto éxito ya que se convirtió en una saga, pero yo no he encontrado cifras de ventas por ningún lado. Y en España, aún menos. El juego llegó a nuestro continente tarde, muy tarde, incluso para los estándares del mercado europeo, y eso que Rare es de nuestro continente.
El juego de la NES salió más tarde que la versión de Game Boy, que no es esta, porque esta es la conversión del clásico de NES, que fue el segundo juego para esta plataforma, como ya os he dicho antes. A pesar de lanzarse en junio de 1991 en Estados Unidos y a finales de ese mismo año en Japón, no lo vimos por aquí hasta febrero del 93, cuando estábamos locos por las 16 bits y compitiendo ese mismo mes contra Axelay, The Magical Quest y Super Parodius para Super Nintendo y Streets of Rage 2 y Risky Boots para Mega Drive. Teníamos anunciado en breve bombazos como Starwing, Mortal Kombat o Flashback, y si quería distinguirse en algo de las tortugas lo tenía crudo, porque tan solo 3 meses antes habíamos recibido Turtles in Time. Pero eso daba igual, porque para entonces la maquinaria Battletoads estaba en marcha. En 1991 Tiger lanzó una portátil de Battletoads, imitando la segunda fase del juego. En 1993, el mismo año que se lanzó en Europa el primer juego, recibimos infinidad de versiones del tercer y cuarto juego de la franquicia, Battletoads in Battle Maniacs y Battletoads and Double Dragon. El año anterior se lanzó el piloto de la serie de animación, que no tuvo éxito y no pasó de ahí. Y en 1994 Rare lanza la recreativa. Pero las bajas ventas de la misma mataron la franquicia y los ports preparados para la misma, entre ellos uno para la Game Boy que está completado, como explicó uno de sus desarrolladores. Y es una lástima, porque la vida de Battletoads fue muy intensa, pero se cortó de forma muy abrupta, solo porque la recreativa no funcionó bien. De 1991 a 1994, si lo resumimos, salieron 4 versiones para diferentes sistemas domésticos, más la versión de recreativa, más una de portátil hecha por Tiger. Y esto en tan solo 3 años. Yo creo que un push le habría ido bastante bien, especialmente porque la Rare de aquel momento no era de hacer juegos buenos y muy contados, no, era de sacar juegos a chorro. Sin embargo, en la compañía consideraban que no estaban preparados para la Super Nintendo, por lo que decidieron, allá por el 93, invertir en estaciones Silicon Graphics para crear gráficos 3D. Esto les convirtió en una de las empresas de videojuego más punteras y Nintendo les echó el ojo. En 1994 compraron el 25% de la compañía, un porcentaje que fue aumentando con el tiempo. Así que esto, creo, es uno de los motivos más importantes que hizo a Rare cambiar el foco de sus esfuerzos. Menos juegos, solo para Nintendo, salvando las recreativas de Battletoads y Killer Instinct y destinándoles todo el esfuerzo posible. Y ahí se acabó todo, hasta el 12 de noviembre de 2007, cuando una horda de anons del foro de 4chan decidieron llamar a más de 40 tiendas GameStop preguntando por el juego. Desde entonces, las bromas, montajes y coñas sobre Battletoads se multiplicaron. Pero a nivel de desarrollo no hubo nada desde 1994, aparte de allá por el 2003-2004, un prototipo de una secuela para Game Boy Advance que no pasó de la fase de preproducción. Y nada más se supo hasta que este mismo año Microsoft anunció un nuevo juego que verá la luz en 2019 con gráficos 4K y 3 jugadores simultáneos. Vale, Battletoads tiene mucho más mérito del que he querido reconocer durante todos estos años. Era un reto, sí, pero uno de esos que agradeces cuando tienes 12 años y sabes que no vas a tener ningún juego nuevo durante meses. Supo exprimir los 8 bits de Nintendo como casi nadie supo hacer. Y para ser una copia descarada de las Tortugas Ninja, es una que todavía a día de hoy se recuerda, así que reconozco que las versiones de NES, Game Boy y Mega Drive se merecen ir al lugar que tenemos reservado para ellos, la estantería de las versiones a conservar. A ver, ¿dónde podría meter todo esto? Vale, aquí. Quito todos estos juegos modernos que no le interesan a nadie y listo. Pero las versiones de Amiga CD32 y Game Gear no merecen ser conservadas. Solo hay un sitio para ellas. Así que pillaros el Red Replay, cargad Battletoads, jugad con un amigo y preparaos para pasar una tarde inolvidable cagándoos en todo porque sois incapaces de pasar la tercera fase. De nada. ¿Sabías que Electronic Arts el FIFA le importaba una mierda? ¿O que los creadores de Secret of Mana pidieron cancelar el proyecto? Si te ha gustado este episodio, no te pierdas el resto de la serie Va de Retro.